Fabricación de un cigüeñal. Realizado por Jesús Cortés, Juan David Durán y David Esteban Parra. Fabricar piezas para hacer la vida más simple siempre ha sido un interés del hombre. Por esto han surgido varios procesos de manufactura, que en este caso utilizaremos la forja como proceso para hacer un cigüeñal. El cigüeñal es una parte fundamental en un automóvil. Su función principalmente es convertir movimiento lineal en movimiento circular. Es importante escoger bien el proceso de fabricación, ya que el cigüeñal recibe y transmite potencia. Al fabricarlo debemos garantizar una larga vida bajo buenas condiciones de uso. El proceso escogido es la forja, por sus ventajas sobre algunos procesos. La forja es un proceso conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío, y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas por compresión. La forja es muy utilizada porque las piezas forjadas se acomodan a cargas y esfuerzos más altos. Tiene un grado alto de fiabilidad a nivel estructural y a comparación de otros procesos. Hay diferentes clases de forja: a matriz abierta, matriz cerrada, forja libre, forja de estampación, forja en martinete, forja en prensa, entre otras. Utilizaremos la forja de matriz cerrada por la figura que deseamos obtener. Todos los cálculos de moldes y materia prima se harán por conservación de volumen. El proceso de la forja consistirá en varios pasos. El primero será la selección de materia prima. Debido a la forma que queremos obtener, se escogerá un cilindro. Ya teniendo la materia prima, se calentará a más o menos 1000 grados Celsius y se hará una preforja, que consiste en llevar la materia prima a una pieza intermedia entre el cilindro inicial y el cigüeñal. Esto se hará gracias a un molde ya diseñado. Esto se hace para no desperdiciar tanto material, como se puede ver en la simulación. Después de obtener la pieza intermedia, se procede a diseñar el molde del cigüeñal que queremos tener. Al pasar por el molde se obtiene el cigüeñal que queríamos. Las piezas que son forjadas quedan sin porosidad, son más maleables y tienen una buena exactitud dimensional. Esas son las ventajas. Se puede producir oxidación, esa es una desventaja. Para empezar, tenemos la materia prima, un cilindro. Se montará en moldes de la preforja. Ya habiendo tenido la preforja, se procederá a los moldes de forja. Será la forja para los moldes finales para obtener el cigüeñal. Como se puede evidenciar, hay menos desperdicio. Ya habiendo obtenido el cigüeñal, se le hará un proceso de mecanizado para el acabado. El proceso de mecanizado se le hará gracias a un CNC de 5 ejes. El acabado superficial de los muñones de la biela es el más fino en el cigüeñal. Se le hará un proceso de revisión de orificios de lubricación. Las conclusiones: se escogió un proceso adecuado de mecanizado para la fabricación del cigüeñal, donde ya se hizo un análisis de dicho proceso. Se estableció los moldes con los cuales se va a fabricar el cigüeñal. Se conoció todo el mecanismo donde actúa el cigüeñal. Se encontró que en Colombia no hay compañías fabricantes de cigüeñales y asimismo se conoció las principales compañías internacionales. Gracias a este estudio se puede hacer una buena aproximación al proceso de fabricación que se hace en la industria. La verdad es que este es un proyecto muy interesante, es lo más aplicado y aterrizado a la realidad en los procesos de fabricación. La forja es el proceso más adecuado para la fabricación del cigüeñal porque le da mejores propiedades mecánicas que otro proceso. Muchas gracias.